Ok, Muchas gracias. adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Qué bueno que ya estamos aquí eh, esta tarde ya de diciembre. Bien, pues vamos a iniciar con el tema que tenemos pendiente, que es la segunda parte del seminario, y tiene que ver precisamente con los aportes de Spinoza al tema eh, filosófico, pero nos interesa el tema principalmente de las emociones y en este caso la cuestión relacionada con la ética y su vínculo con las neurociencias. Entonces, vamos a darle continuidad. La idea sería que pudiéramos trabajar un poquito, ver en un inicio lo que maneja Damasio, Antonio Damasio, sobre el tema de su libro En busca de Spinoza, y luego ver ya a Spinoza propiamente. Entra después Felipe y después cierro yo otra vez para revisar esta cuestión que estamos analizando sobre eh, los textos relacionados con los aportes de Spinoza. Muy bien. Alfredo, si me puedes ayudar todavía, ¿tendrás oportunidad todavía o me voy a, o lo Si gusta, hago? doctor, le puedo compartir cómo presentarlo, porque me retiro en 10 minutos más o menos. Muy bien. Ahí, por ejemplo, está compartiendo el maestro Felipe. Sí, Le voy a pedir al maestro Felipe que seleccione aquí en la llamada dejar de compartir. sí, que deje de compartir, sí. Sí, ahí voy, dejar de compartir, espérame. No se preocupe. Dejar de compartir, listo. Ahí está. Listo, listo. Ya que esté listo, Arturo, va a abrir la presentación de PowerPoint que quiera Sí, presentar. Y ya que muy esté bien. abierta, vuelve con nosotros aquí a la llamada. Selecciona en la parte de abajo donde dice presentar ahora y selecciona la opción una ventana. Ah, ok. Y le va a aparecer un cuadro aquí. Va a seleccionar donde esté la presentación de PowerPoint. Sí, muy bien. Entonces, eh, voy a abrir la ventana ya. Me aparece toda tu pantalla, no importa. Ah, no, en lugar de toda la pantalla, le aparecen tres opciones, ¿no? Aparece Ah, presentar ahora, luego toda tu pantalla, una ventana o una Una pestaña. ventana. nada, me aparece toda tu pantalla. Ah, bueno, puedes seleccionar toda la pantalla para ver cómo se ve. Sí, Muy bien, aquí se está compartiendo. Ah, es que lo está haciendo desde una Mac. Perfecto. sí. Por eso es diferente. Ahora, si gusta abrir la presentación, ahí está. Sí, Perfecto. sí se ve bien. Estamos viendo Seminario Permanente de Educación Socioemocional. Si Sí se ve gusta, bien, Arturo. Sí se ve bien, correcto. Ahorita le voy lo a abro mandar acá de... Sí se, le acabo de mandar por WhatsApp una foto para que vea qué es lo que estamos viendo exactamente. muy bien, entonces sí se ve bien entonces, porque Sí, se Sí, ve muy bien. no necesito abrirlo de otra manera con... Puede, eh, puede hacerlo, pero en este caso yo creo que sí se ve muy bien por ahora. Si gusta, también lo puede abrir por presentaciones de Google. no, está bien así entonces, muy bien. Bueno, pues vamos a avanzar entonces, muy bien. Eh, vamos a ver, miren, estos textos ya los revisamos, son los de Descartes y ahora estos es los que vamos a ver. La ética demostrada según el orden geométrico de Baruch Spinoza y En busca de Spinoza, que ese es el texto de Damasio que estamos revisando hoy. Y al final vamos a ver La herida de Spinoza, que es un ensayo filosófico sobre el tema. Eh, bien, pues este es el libro, como hemos comentado, aquí está Damasio. Eh, y bueno, principalmente eh, la intención de este libro, que es de lo que vamos a hablar en esta reunión, porque la intención, tenemos el propósito de revisarlo
en 2, 3 sesiones, igualmente el otro texto que es extenso, el de Spinoza, y básicamente busca dar una explicación de lo que es la neurobiología de los sentimientos y de las emociones. Para ello, pues el autor considera que el cerebro tiene un funcionamiento muy específico en torno a estos aspectos, así como hay una neurobiología de la memoria, una neurobiología también de, digamos, del pensamiento. eh, Existe en este caso una neurobiología de las emociones propiamente. Y el cerebro, nos dice, utiliza varias regiones específicas que trabajan en concierto, precisamente formando unos mapas neurales en torno al cuerpo. Y esta representación es un compuesto, una imagen cambiante, y también se apoya en canales químicos y neurales, precisamente que conducen las señales eh, para poder, digamos, tener toda esta imagen completa de lo que es la complejidad de la neurobiología de las emociones. Eh, Bien, vamos a ver un poco la idea de Damasio es precisamente que la emoción y las reacciones están relacionadas precisamente con el cuerpo. Esto es una cuestión muy importante que tenemos que tener claro, porque nos va a permitir, digamos, aclarar cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos desde esta perspectiva neurobiológica. Nos dice que la emoción está anclada en el cuerpo y los sentimientos en la mente. De tal manera que cuando estudiemos, sigamos estudiando el tema de las emociones y veamos descripciones de corte fisiológico en cuanto a las reacciones bioquímicas que se generan y las alteraciones somáticas, eso nos está hablando de las bases biológicas de una emoción. Pero el sentimiento es algo distinto. Eso, digamos, para Damasio es una cuestión que tenemos que aclarar muy bien. Bien, vamos a ver aquí el propósito de este texto, en busca de Spinoza, es precisamente hacer una discusión, como él lo hace, en torno al tema de las emociones, comprenderlas, comprender los sentimientos, cómo funcionan y qué significan en cuanto a la posibilidad de construir una teoría sobre los seres humanos, precisamente que nos dé cuenta en cuanto a los avances de la neurobiología, pero también de los avances de las ciencias sociales, la ciencia cognitiva y la biología, es decir, una construcción teórica más amplia, en donde se considera los aspectos neurobiológicos de manera pues central. Bien, no sé si están viendo ahí esta diapositiva. Sí, doctor, a veces sale en blanco cuando la abrimos directamente en el... Sí, y bueno, no sé si puedes leer lo que viene ahí al centro. No, sale todo en blanco. Sale todo blanco, muy bien. Bueno, en este caso, este texto de Damasio, pues lo llevó a él a una búsqueda de
de su compatriota, porque finalmente, como nos va a explicar ahorita Felipe, Spinoza pues es de origen portugués, igual que Damasio. Entonces, hubo esta identificación en cuanto, nacional, en cuanto a identidad nacional, eh, y fue en 1632 cuando nació Spinoza. Este es un Rembrandt que se hizo en aquel tiempo donde eh, se practicaba mucho la cuestión médica, la cuestión de la disección anatómica. eh, y bueno, pues era un poco el ambiente en Ámsterdam, porque Rembrandt estaba también en esa misma ciudad. Bien, vamos a ver aquí el árbol, el símbolo del seminario, nos va a servir precisamente para, como metáfora, para entender esta, digamos, organización jerárquica que poseen los diferentes elementos que permiten la regulación homeostática automatizada, desde lo simple a lo complejo, nos dice Damasio, y esto es finalmente la búsqueda principal de, digamos, de la adaptación del organismo a su medio, de su sobrevivencia como especie, en donde existen un conjunto de elementos que tienen que ver con el funcionamiento psicofísico, y todo ello busca la homeostasis. Esto es un principio que conocemos de hace mucho, pero está vigente la búsqueda de la regulación homeostática automatizada, porque pues nadie quiere sentirse mal, o sea, nadie quiere tener una ruptura de su homeostasis, porque pues significa ir con el médico, significa tomar medicina, en fin, esos son aspectos que digamos, nos impactan y nos hacen darnos cuenta que hemos perdido nuestra homeostasis, que en eso consiste la salud. Tenemos entonces las respuestas inmunes, los reflejos básicos y la regulación metabólica como base, digamos, no serían las raíces, porque las raíces ya se hundiría en el tema genético, pero aquí sería como que el tronco de este árbol. Después tenemos los comportamientos de dolor y placer, que son claves. Prácticamente los textos que hemos estado revisando nos hacen mucha referencia a estos dos elementos. Buscamos, obviamente, el placer y la gratificación, y evitamos el dolor. O sea, eso de manera natural, entre comillas, pero es una tendencia que tenemos, y también tiene una base neurobiológica. Los instintos y las motivaciones también estarían en la base del follaje, digamos, serían como eh, las ramas que sustentan la parte relacionada también con la sobrevivencia. Y después las emociones propiamente dichas, que digamos que tienen su base eh, neurofisiológica muy clara, que estarían como en la parte alta del follaje, las emociones, y en la cúspide, pues serían los sentimientos, que ese es, digamos, el, el punto donde se desliga de la parte neurobiológica y entra en la parte que aquí le llaman mental, pero bien podríamos considerar más de tipo psicológico. Eh, y bueno, entonces las emociones están ahí, tienen un engranaje biológico, corporal muy claro, y eso todas estas son las bases para esa regulación homeostática de la que hablan muchos autores y que Damasio retoma. Muy bien.
Esta idea de la regulación, de la autorregulación, es clave para entender precisamente eh, el propósito de la vida o la regulación de la vida. Nos dice que no se dirija a un estado neutro, ni está entre la vida y la muerte, a medio camino. Más bien, todos estos esfuerzos homeostáticos del cuerpo como estructura, pues buscan precisamente un estado vital mejor que el anterior, y que nosotros ya vamos considerando como, digamos, como lo que entendemos por comodidad, por bienestar. Son, digamos, elementos que se derivan de los esfuerzos homeostáticos. Bien, vamos a ver la que sigue. Aquí me aparece en blanco, no sé, ¿ustedes también les aparece en blanco? Bien, déjame ver si puedo, en este caso, eh, bueno, ¿sí la siguen viendo ahí la presentación? Está, Arturo, ahí se ve. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, ahí se está viendo muy bien. Muy bien, Y déjenme nada más. lo tienes acá a la izquierda también está bien. Sí. Muy bien, entonces, pues la emoción consideramos entonces que está vinculada con el cuerpo y los sentimientos con la mente, así es como lo plantea Damasio. Ya vimos el propósito. Bien, esto fue lo que no alcanzamos a ver ahorita. Estos son algunos supuestos. Las emociones preceden a los sentimientos. Ese es un supuesto muy importante. El otro es, las emociones se representan en el teatro del cuerpo, que ya lo mencionamos. Y como último, pues los sentimientos se representan en el teatro de la mente, que eso es lo que plantea Damasio, digamos, de manera evolutiva, en cuanto al desarrollo de las emociones. Bueno, este ya lo vimos ahorita. Eh, También bueno, este concepto de conatus, entonces, lo vamos a ver ahorita con Spinoza. No me quiero adelantar tanto, pero es muy importante porque este es un concepto clave que introduce Spinoza y que Damasio retoma y nos da una explicación, digamos, desde esta interpretación neurobiológica. Nos dice Spinoza que cada criatura, en la medida que puede por su propio poder, se esfuerza para perseverar en su ser, y el empeño mediante el que cada criatura se esfuerza para perseverar en su ser no es otra cosa que la esencia real de la criatura. Es el conatus, el querer siempre sobrevivir. Dice, perseverar en el ser, es decir, no morir, no desaparecer, sino es una búsqueda constante, ¿no? En la que estamos inmersos. Se le puede llamar instinto de sobrevivencia, en fin. Pero en este caso Spinoza va más allá y le da un sentido todavía mayor, en donde no nada más es un instinto, o sea, sino que es una búsqueda de poder, una búsqueda de buscar un logro. eh, Finalmente hace referencia a lo que conocemos como voluntad. Bien, se pregunta Damasio, ¿qué es el conatus de Spinoza en términos biológicos actuales? Esta es la interpretación que le va a dar Damasio. Nos dice,
es el conjunto de disposiciones establecidas en los circuitos cerebrales que, una vez activadas por condiciones internas o ambientales, buscan tanto la supervivencia como el bienestar. Es una interpretación neurobiológica actual sobre este concepto de conatus que vamos a ver más adelante. Ahorita lo vamos a retomar. Es muy importante en lo que describe Spinoza. Bien, estas son entonces, las emociones de fondo, que son los sentimientos que ya hemos comentado, son las que permanecen a lo largo del tiempo, las emociones primarias y las emociones sociales. Esta es digamos, un poquito la taxonomía que va planteando Damasio. Las emociones primarias, pues generalmente ya las conocemos, ya hemos hablado de ellas: el asco, la sorpresa, la tristeza, la felicidad, el miedo, la ira. Las emociones sociales están relacionadas, pues sí, con la simpatía, la turbación, la vergüenza, la culpabilidad, la admiración, la indignación, el desdén, el orgullo, los celos, la envidia, la gratitud. En Descartes vimos mucho también de esto, pero no estaba tan diferenciado como lo está planteando Damasio. Muy bien. Estos son un poco digamos, de entrada, lo que va planteando Damasio, retomando las ideas de Spinoza. Si tienen algún comentario podemos verlo, si no, para continuar con lo que estamos trabajando con Felipe, ver... Felipe estuvo preparando el tema de Spinoza, porque ya vamos a entrar en él de manera un poco más directa. Entonces, Felipe, pues adelante, puedes iniciar tu presentación para ver un poco, pues, quién era Spinoza, ¿no? Sí, gracias, Arturo. Muy buenas tardes, compañeros. Déjame primero poner el Power y vamos a presentar ahora, ¿verdad? El Power. Sí. Presentar ahora una ventana. Spinoza. Compartir. Bien. No sé si lo están viendo. Ya está abriendo. ¿Se está abriendo? Perfectamente, muy claro. Ok, ustedes avísenme si se ve y todo, ¿eh? Ahí me van escuchando, por favor, ¿ok? Sí. Ok, Adelante, perfecto, adelante. Ok, gente, gracias. Bien, aquí estamos. Bueno, como bien dijo Arturo, vamos a entrar con el trabajo de Spinoza, pero vamos aquí a ver algo de él, o sea, quién era, en darle un contexto, ¿verdad? Como persona y qué fue lo que desarrolló. Ya en su caso Arturo va a profundizar. Bueno, muy bien. Entonces vamos aquí, dice, ¿quién es Spinoza? ¿Quién es? Dice, bueno, Baruch Spinoza, 1632-1677, nació en Ámsterdam, en Holanda, en el año de 1632. Su familia judía fue perseguida durante generaciones. Él era judía sefardita. Se tienen referencias de sus éxodos de España, Portugal y Francia. Fueron arrestados inclusive por la Inquisición. Huyeron a Holanda, donde encontraron una atmósfera que les permitió instalarse y vivir en paz. Quizás esto explica por qué en las obras y las frases de Spinoza el tema de la religión ocupa un lugar central. Bien, se trasladan a Holanda, ya en Holanda, Ámsterdam, dice, el padre de Baruch se desarrolló como un importante comerciante y posteriormente como director de la sinagoga de la ciudad. Por su parte, la madre de Spinoza murió cuando él solo tenía, Renata, 6 años. Lo de este filósofo no era propagar creencias religiosas, sino más bien cuestionarlas. Por eso fue expulsado del judaísmo. Varias de sus obras fueron prohibidas. Fueron sus amigos quienes tras su muerte publicaron buena parte del material que él había escrito. De hecho, muchas de las frases de Spinoza tienen una impresionante lucidez
que aún hoy día admiramos. ¿En qué se interesó Spinoza? Bien, Spinoza se interesó especialmente en la filosofía cartesiana, en las matemáticas y en la filosofía de Hobbes, que lo llevaron a alejarse cada vez más del judaísmo. Poco a poco se volvió a alejarse cada vez más muy crítico, de la exactitud de la interpretación de la Biblia, especialmente en cuanto a la idea de la inmortalidad del alma, esa noción de trascendencia y las leyes dictadas por Dios, así como su vinculación para la comunidad judía. De hecho, esto último le valió la excomunión. Sin embargo, él era un hombre de firmes convicciones, definitivamente. De hecho, fue en este periodo cuando Spinoza comenzó a cambiar su nombre del hebreo al latín, probablemente debido a la posibilidad de represalias y censura. Incluso rechazó desempeñarse como docente en la Universidad de Heidelberg debido a que le solicitaron no alterar las consignas religiosas vigentes. Aún ahorita, en estos momentos, la Universidad de Heidelberg es una de las grandes universidades a nivel mundial, ¿sí? Una de las mejores en Alemania. Spinoza soñó con hacer al hombre libre a fuerza de purgarle de la ilusión de la libertad y hacerle reconocer la potencia de lo necesario. Para él, formar ideas adecuadas sobre lo necesario es ser causa adecuada de las cosas, o sea, ser activo, ser libre. Estudió mucho los evangelios y conoció, enseñado por Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito, Epicuro y Lucrecio. ¿Qué clase de maestros tuvo, no? Estudió también al famoso disidente Giordano Bruno, el rebelde italiano quemado en la hoguera por la Santa Inquisición. Temas centrales. Uno de los temas en los que estuvo centrada la obra de Spinoza fue la ética. Ética demostrada según el orden geométrico. Es su obra más representativa. Spinoza discutió la concepción filosófica tradicional sobre Dios y sobre el ser humano, sobre el universo y las creencias morales subyacentes en la religión y la teología. Quería mostrar que Dios en realidad existe, así como la naturaleza y nosotros mismos. La diferencia con el pensamiento de Descartes es que para Spinoza, dicha sustancia es única. De hecho, Descartes hablaba de dos y puede ser equivalente a la naturaleza y al mismo tiempo a Dios. A partir de ahí discute la relación entre la naturaleza y lo divino. Y dado que Dios no está causado por nada, es decir, nada le antecede, entonces existe. O dicho de otro modo, Dios, en tanto sustancia única y divina, es aquello que se concibe por sí mismo. Spinoza señala que hay tres tipos de conocimiento humano. Uno, derivado de la esclavitud de las pasiones. Otro, relacionado con la razón y la conciencia de las causas, cuyo valor es el control de las pasiones. Y el tercero es la intuición desinteresada que se asimila al punto de vista de Dios. Este último es el que es capaz de proveer la única felicidad humana posible. También hay otros temas significativos. El Tractatus, una obra que le valió un reconocimiento importante a Spinoza. Este combina la crítica bíblica, la filosofía política y la filosofía de la religión con el desarrollo de la metafísica. Algo que queda representado de manera importante es el alejamiento y la crítica de Spinoza con respecto a la Biblia. Aquí sí era él muy enfático, era una crítica constante, ¿no? Para Spinoza, los temas que este libro presenta están plagados de inconsistencias que pueden explicarse a través del estudio científico del lenguaje, de la historia y de las creencias de tiempos pasados. Estamos hablando de la Biblia. Por esto mismo se cree que es una de las obras que también le valió a Spinoza la excomunión. Así pues, Spinoza se propone revelar la verdad sobre las escrituras y la religión y de esta manera sabotear o cuestionar el poder político ejercido en los estados modernos por las autoridades religiosas. También defiende como ideal político la política tolerante, laica y democrática. Lo suyo no eran los dogmas, ni los prejuicios, ni las creencias sin sustento. Su espíritu liberal daba a sus planteamientos un profundo sentido
crítico. Una de las grandes anécdotas, por así decirlo, ¿verdad?, con respecto a Dios, el Dios de Spinoza, Einstein, es que le preguntaban a Einstein, ¿cree usted en Dios? Y Einstein siempre respondía, creo en el Dios de Spinoza. Y le repreguntaban, no lo puse aquí por tiempo, oiga, no, creo en el Dios de Spinoza. Siempre respondía, creo en el Dios de Spinoza. Posteriormente, de una manera muy compacta, dice Einstein, ¿ya? Einstein dijo creer en el Dios de Spinoza, un Dios que se muestra a sí mismo a través del orden y la armonía de las leyes universales. Un Dios en cuyo intelecto participa la mente humana. De hecho, el mismo Einstein sugirió que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. No es necesario elegir entre la una y la otra. Al igual, pues, que todos los grandes pensadores de la historia, ¿no? Baruch Spinoza tuvo que enfrentar grandes presiones ideológicas de su época. Aún así, nunca cejó en su empeño de pensar con libertad y analizarlo todo con independencia. Murió de tuberculosis a los 44 años. Bueno, moría muy joven la gente en aquella época. Sus únicas posesiones eran 2 camas, 2 mesas y un equipo para pulir lentes y 150 libros. Aquí en la diapositiva que se presenta, pues está siendo de alguna manera ofendido, humillado. De hecho, hay una persona que se agacha para agarrar una piedra, al parecer, porque, bueno, pues de ese tamaño estaba la situación en ese entonces, sobre todo para él, que era un pensador libre, ¿no? Justamente bueno, para concluir, hay algunas frases muy significativas de Spinoza. Hay muchísimas, hay muchísimas, pero bueno, yo tomé 6 solamente de aquí, ¿no? Porque las frases de Spinoza tienen una combinación muy singular de sencillez, de profundidad. Pues ahora sí que solo las grandes inteligencias producen, ¿no? Es decir, mucha profundidad y al mismo tiempo sencillez, o sea, todos lo podemos entender. Entonces, en ese sentido, pues ese era el gran nivel que tenía Spinoza. Entonces, he procurado diligentemente no reírme de las acciones humanas, ni llorarlas, ni abominar de ellas, sino comprenderlas. No me arrepiento de nada. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable. Bueno, esto era terrible en aquel entonces, porque en el siglo XVII era una frase revolucionaria al extremo, porque en ese momento era profana, era ofensiva. De hecho, en el cristianismo el concepto de arrepentimiento pues estaba muy arraigado, ¿no? En los tiempos de Spinoza hablar así era prácticamente una blasfemia, ¿no? Y sin embargo, hoy dice que nos invitan a la reflexión y pensar con cuánto resentimiento y culpa caminamos, porque de hecho el arrepentimiento es parte de la culpa, no el pecado es una culpa. Y bueno, ok. Existe tanta diferencia entre las cabezas como entre los paladares. Aquí tiene que ver las diferencias de pensamiento, ¿no? Como ya repetimos, ¿no? No eran dogmas, él no manejaba dogmas, ni creencias sin sustento. Entonces, ese espíritu que él tenía liberal, le daban un profundísimo sentido crítico, ¿no? Y entonces, por eso hablaba acerca de la diversidad del pensamiento. Si para él no estaba estructurado solamente con una o dos ideas. Él respetaba mucho a la gente que pensara diferente. A él no lo respetaban, pero él sí. No queremos algo porque sea bueno, sino al revés. Decimos que algo es bueno porque lo deseamos. Entonces, aquí también, en el terreno de la ética, hay citas suyas, bueno, según se comenta que aparecen en obras de Freud, en obras de Lacan, de Foucault. Y entonces, en un momento dado, es una aguda interpretación de la naturaleza humana, porque habla acerca de una distorsión subjetiva que se produce
Pues a partir de las inclinaciones personales, ¿no? En otras palabras, de la emoción en muchas de las ocasiones en las que ésta se impone al pensamiento, ¿no? Aquí tenemos una última cita que dice así: aquellos que cuando ignoran una cosa recurren a la voluntad de Dios desvarían totalmente, forma ridícula, sin duda, de confesar la propia ignorancia. Bueno, es que en un momento dado, él luchó mucho contra todos los círculos poderosos, dogmáticos de su tiempo, ¿no? Y de hecho logró hacer una distinción entre la religión y la razón, pues cosa que no era muy bien vista por quienes tenían el poder religioso en aquel momento, ¿no? Y por eso, pues a pesar, qué paradójico, ¿no? Él era un hombre profundamente religioso, pero aquí nos habla de la existencia de otras fuerzas y dice muchas de ellas bajo nuestro control para darle forma al futuro, ¿no? Entonces, pues esto es como un escaneo, un escaneo muy corto, la verdad, pero bueno, ahí está muy compactado, que tiene que ver con Spinoza. Y bueno, yo les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Pues gracias a ti, Felipe, muy bien. Yo creo que nos permite adentrarnos en este filósofo que pues realmente sacudió, ¿verdad? Sacudió muchas conciencias en su momento. Traigo una presentación que también quiero compartirles. Y bueno, en esta presentación quiero precisamente ahondar un poquito en lo que ha estado comentando Felipe sobre Spinoza y pues ver precisamente estos aspectos de su pensamiento que puso a temblar a medio mundo, ¿no? Y bueno, generó muchas terribles enemistades, persecución, y bueno, les voy a mostrar aquí esta presentación. Sí la ven ahí. Sí se ve, Arturo. Se ve bien. Sí, se ve muy bien. Bien. Claro. Bueno, pues ahí está una pintura de él. Pues no se ve así peligroso, ¿verdad? Tenía una cara, pues, una persona pues muy inteligente, sin duda. Y pues este es el título de este texto que vamos a estar analizando. Se llama Ética demostrada según el orden geométrico. Si recuerdan, con Descartes también él era un experto en el tema de las matemáticas y aplicaban toda la lógica deductiva, racional, matemática, la aplicaban para llevar a cabo la demostración de sus tesis que ellos planteaban de tipo filosófica. Entonces, la ética así está estructurada. Trae una proposición, trae una demostración y trae muchos elementos propios, en este caso de la geometría, que vamos a ver más adelante, un poquito más despacio. Y bueno, pues eso también los ayudaba a elevar muchísimo su nivel de razonamiento. Miren, este es el famoso cherem o el anatema, pronunciado en 1656. Como nos comentó Felipe, pertenecía a una comunidad judía, sefardita. Él hablaba español, hablaba portugués, hablaba neerlandés o holandés, como lo conocemos ahora, porque vivía en Ámsterdam, y latín. Entonces, pues aquí esto es un extracto del libro de los acuerdos de la nación, el Cherem contra Spinoza, que es el anatema o la expulsión que hizo su
sus rabís, sus sacerdotes en este caso, de su comunidad en Ámsterdam, cuando lo echaron fuera, pero lo que pasa es que los judíos pues tienen una manera bastante violenta de expulsar a alguien de su grupo. Entonces aquí menciona que después de estar insistiéndole a Baruch de Spinoza por sus conductas equivocadas, sus opiniones erróneas, y por diversos medios, advertencias, se le trató de apartar del camino del mal. Como no se obtuvo ningún resultado, nos dice, se resolvió que fuera expulsado del pueblo de Israel según el siguiente decreto. Y aquí está, a mí se me hace algo muy fuerte, pero así es, así viene en la Biblia, en los libros antiguos, y pues así como saben bendecir, saben maldecir también. Dice, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza ante los santos libros de la ley con sus 613 prescripciones, con la excomunión, con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición, con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Y ahora sí, o sea, si eso no fuera suficiente, todavía le dieron más duro. Maldito sea el día y maldito sea la noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa, en fin. Está muy pesado, pero así, ese fue el anatema que pronunciaron en su contra y después siguieron en el tema señalando que el Señor no lo perdone, que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. Entonces, fue muy duro, ¿no? No estamos hablando de que había intolerancia, ¿verdad? Y bueno, antes no le agarraron a pedradas como la imagen esa que tenemos ahí, porque los judíos también tenían esas prácticas, ¿verdad? Eran intolerantes y si alguien transgredía una ley, pues eran bastante violentos. Y pues esto no es violencia física, tal vez, esta expulsión, este cherem, pero es bastante agresivo en cuanto a lo que se puede, digamos, desear castigando a alguien por sus ideas, ¿no? Y bueno, y si no fuera poco, pues también su libro que vamos a estar revisando fue indexado en este índice de los libros prohibidos por la Santa Inquisición, pues el Santo Oficio. Esto fue en 1679. Este es el libro el índice o el índice de los libros prohibidos por el Santo Oficio. Estuvo vigente de 1600 hasta 1966 y aparecen todos los autores con sus libros que están prohibidos por la Iglesia. En este caso está Spinoza, aquí están los textos de él, prácticamente está toda su obra. Aquí viene Ética, Mori Geométrico Demostrata. Esa es la que vamos a estar revisando, pero viene el tratado político, vienen las epístolas, inclusive un compendio gramatical de lengua hebrea, el tratado político teológico, pues todos sus libros prácticamente, ¿no? Miren, este es el índice de este texto. Estos son cada una de las secciones que lo conforman. El primero trata de la naturaleza de Dios y después el segundo capítulo trata de la naturaleza y el origen del alma. El tercer capítulo, que ya empieza a interesarnos de manera particular a nosotros, del origen y naturaleza de los afectos, de la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos. Ya nos empieza a hablar de una perspectiva moral, ¿verdad? Que tiene finalmente, porque era un estoico también, o sea, tenía una influencia en donde se consideraban las pasiones como algo también que
que afectaba el desarrollo espiritual de las personas, y del poder del entendimiento o de la libertad humana, que es un poco la idea de cómo podemos liberarnos también de la esclavitud de las pasiones. Entonces, este es el famoso texto, bueno, el índice del texto que vamos a estar revisando, que es muy interesante, y les advierto desde ahorita que está un poco complicado, o sea, no es como el libro de Descartes, que es más accesible. En este caso, de Spinoza es, pues así como dice el nombre, ¿verdad? Está más espinoso. Bien, como comentábamos al principio sobre Damasio, este concepto de conatus es un concepto filosófico igual que el de tan importante, bueno, es muy importante. Hay otros conceptos filosóficos que también hemos estado viendo, como el de sustancia, lo que es la extensión, el pensamiento, son elementos que nos van a permitir comprender bien lo que quiere decir Spinoza, y este término de conatus. Aquí tenemos una definición. Nos dice que es un participio perfecto pasivo del verbo latino conor, conoraris, conari, conatum sum, un verbo de potente cuya conjugación es pasiva, pero con significado activo, que se podría traducir por, y aquí está, ahora sí ya en español, ¿verdad? Prepararse, disponerse a, acometer, intentar, emprender, proponerse, esforzarse en. De ese término viene el término conato, en español, que significa intento. Entonces, este término, este concepto de conatus, va a ser muy importante porque otros filósofos que vienen después de Spinoza, como Kant y como Nietzsche, empiezan a pensar en conatus, en el concepto, en su importancia para el ser humano, el tener una voluntad. Y entonces se traslada a la idea de que el hombre tiene que tener una voluntad de dominio, una voluntad que lo empuje, que lo lleve. Por eso dice aquí acometer, emprender, proponer, esforzarse, y empieza a surgir toda esta idea del hombre fuerte, del hombre que va imponiendo su voluntad de poder, y finalmente es lo que conocemos en psicología también como el deseo del ser humano, el estarse constantemente buscando, tratando de conquistar, de lograr. De aquí viene el concepto de conatos. También nos dice otro diccionario que hemos estado viendo de Bagnano, el Renacimiento dio este nombre a la hormea estoica, o sea, es un concepto estoico que tiene que ver con el instinto o a la tendencia de todo ser a su propia conservación. Es el concepto original, la propia conservación que tenemos, el instinto de sobrevivencia. También nos dice el mismo autor, a Bagnano, que este esfuerzo de conatus se refiere al alma, le llamamos voluntad. Cuando se refiere al alma lo conocemos como voluntad, pero cuando se refiere al alma y al cuerpo se denomina apetito. Por ende, no es nada más que la esencia misma del hombre, es decir, el apetito, la búsqueda, la ambición que nos lleva a explorar nuevos territorios, a emprender nuevos negocios, a tratar de adquirir mayor poder, mayor riqueza. Es lo que nos ha estado moviendo generación tras generación a la humanidad en esa búsqueda incansable digamos, que traduce una ambición desmedida. Y lo vemos claramente porque es lo que empuja a las guerras, empuja a la avaricia,
la codicia, hay que precisar ahí codicia, avaricia, pero es la esencia de este aspecto que tiene que ver con el deseo humano. Entonces, aquí hay varias proposiciones, solamente se los voy a leer un poco para que vayan saboreándolo porque está interesante, está un poco compleja algunas de las ideas, pero bueno, nos dice que en esta proposición inicial, porque estamos viendo los primeros capítulos, es lo que vamos a ver, los primeros dos en esta ocasión, que tiene que ver sobre Dios, sobre el alma, y ya después en la siguiente vamos a profundizar un poco más en lo que son los afectos, pero nos dice que Dios obra en virtud de las solas leyes de su naturaleza y no forzado por nadie. Recuerden que a Descartes, a Spinoza se le acusó mucho de ser panteísta y también ser ateo. O sea, se decía que era ateo, es decir, que era materialista, que no tenía ninguna creencia realmente en Dios, y panteísta porque se pensaba que se comparaba a Dios con la naturaleza. Entonces, este panteísmo, digamos que así se le acusó en los textos que vimos ahorita. Me voy a regresar un poquito para verlo. En si se fijan, dice Spinoza Baruch Benedictus viene el año de su vida, y dice a Ámsterdam, nacido en Ámsterdam, y después Holanda, de origen judío-portugués, y después dice filósofo panteísta. Esa es digamos, la clasificación que hicieron cuando prohibieron su libro. Un filósofo panteísta, es decir, que exaltaba la naturaleza y pensaba que allí residía Dios, es decir, que la naturaleza era Dios. Aquí en otras proposiciones, para a ver qué les parece, dice: el pensamiento es un atributo de Dios, o sea, Dios es una cosa pensante. Recuerden que en este caso Dios es una sustancia y tiene dos atributos, que es el pensamiento y la extensión. El pensamiento, pues, es donde se vincula el alma, y la extensión donde se vincula el cuerpo. Dios obra en virtud de las solas leyes de su naturaleza y no forzado por nadie. El alma humana tiene un conocimiento adecuado de la eterna e infinita esencia de Dios. El alma humana es apta para percibir muchísimas cosas, y tanto más apta cuanto de más maneras puede estar dispuesto su cuerpo. Aquí vamos a ver que ya, a diferencia de Descartes, que tenía un dualismo cartesiano, un dualismo psicofísico entre el alma y el cuerpo como dos entidades, sustancias diferentes, aquí no. La naturaleza tiene, digamos, al alma y al cuerpo integradas. Son dos aspectos que están intrínsecamente ligados. Entonces es una perspectiva monista, no es dualista. El alma humana no conoce el cuerpo humano mismo, ni sabe que éste existe, sino por las ideas de las afecciones de que es afectado el cuerpo. Es decir, el alma no se construye propiamente, digamos, una representación del cuerpo más que a través de las sensaciones que tiene del mismo. Y no están desligados, sino que están vinculados. Esta idea del alma está unida al alma de la misma manera que el alma está unida al cuerpo. Aquí, por ejemplo, viene la proposición, y después, como les comentaba ahorita, en este razonamiento derivado de la geometría, viene una demostración y un escolio. Y la demostración nos dice: hemos mostrado que el alma está unida al cuerpo a partir del hecho de que el cuerpo es el objeto del alma. Y así, por esta misma razón, la idea del alma debe estar unida a su objeto, esto es, al alma misma, de la misma manera que el alma está unida al cuerpo. Y el escolio dice: el alma y el cuerpo
son un solo y mismo individuo, al que se concibe ya bajo el atributo del pensamiento, ya bajo el atributo de la extensión, que es lo que ahorita comentábamos. El pensamiento y la extensión son dos atributos de la sustancia, y en este caso el alma y el cuerpo pertenecen a cada uno de ellos, pero no dejamos de ser un mismo individuo. Esto es el monismo de Spinoza. El alma no se conoce a sí misma sino en cuanto percibe las ideas de las afecciones del cuerpo. Las afecciones, finalmente vamos a ver más adelante, que vienen siendo las pasiones. Muy bien. Esto es un poco lo que queremos presentar hoy. Creo que pues es un tema muy, muy interesante porque es un autor difícil. Hay que familiarizarse con él, no es así de luego, ¿verdad? O sea, sí hay que estarlo leyendo. Tiene unos razonamientos tremendos en sus proposiciones que hace en este texto sobre el Tratado de Ética. Y bueno, pues a ver qué les parece, qué opinan. Y bueno, la intención es en la próxima reunión ver un poquito más a fondo ya el tema del capítulo o el apartado 3, que es los afectos propiamente, y después lo que se trabaja sobre la postura que se toma al final para poder manejar estas pasiones de las que habla Spinoza. Muy bien, ¿qué comentarios tenemos? ¿Qué les parece? Mira, Arturo, de hecho, por eso les comenté en su momento que era un escaneo, o sea, era un escaneo nada más sobre Spinoza, porque es muy amplio, es muy profundo. Muy profundo. De hecho, cada una de las declaraciones, por así decirlo, 6 citas que mostramos, que son muchísimas, insisto, pero bueno, se hizo muy compacto. Yo te puedo decir que cada cita es casi un libro, ¿no? O sea, un compendio, o sea, de la profundidad y la reflexión. Pero precisamente parte de esos niveles de desarrollo intelectual, de academia, de investigación, en aquel momento, pues a él le da la sencillez, ¿sí me explico? Es un poco paradójico, fíjate, porque es complejo y sin embargo, en algunos puntos, por ejemplo, bueno, en sus citas, es hasta cierto punto sencillo en lo que dice, ¿sí? Sin embargo, en lo que ya hay que analizar y reflexionar, realmente es todo un libro, cada una de sus citas, ¿no? Y sí, yo creo que en un momento dado es un revolucionario para su época, o sea, movió mucha gente, más quizá, que me atrevo a decir Platón, Aristóteles y muchos de los que fueron sus maestros, que bueno, el nivel no se niega, pero en un momento dado creo que levantó más polvo este señor. Muy interesante la lectura, las aportaciones de él. Me parece muy padre. Y bueno, pues aquí estamos, vamos a seguirle a ver qué. Sí, es cierto. A mí también me están interesando cada vez más porque ya había tratado de leer el libro. Es un libro difícil, ¿no? No es Sí es complicado, sí está cañón, está pesadito. He tratado de leer antes y bueno, pues ahora estamos nuevamente escarbando y esperemos poder comprender mejor realmente lo que él estaba proponiendo en su momento. No podemos entender nada más el tema de los afectos, también tenemos que ver toda su cosmovisión, toda su concepción que él tenía de lo divino, del alma, del cuerpo y de la naturaleza, que ese es el punto central de esta propuesta de él, que él señala que no hay un Dios creador, sino que está, digamos, ya en la naturaleza, está toda la esencia divina y todos formamos parte de la naturaleza. Entonces,
Esto se conoció como panteísmo, por eso la iglesia andaba atrás de él, ¿verdad? Y bueno, no nada más la iglesia católica, también la judía, ¿no? Entonces, sí, es un hombre que pues sacudió, ¿verdad? Sacudió muchísimo las estructuras ahí religiosas, las creencias de su tiempo. Y bueno, pues vamos a verlo más despacio, si les parece. En la próxima vamos viendo el tema de los afectos, cuáles son esas pasiones, esas emociones que él va planteando. Vemos el apartado 3, el 4 y el 5, que son los que tienen que ver con los afectos y cómo él propone que se puede disminuir el impacto de los mismos sobre los efectos en el alma, que eso es lo que se maneja ahí. Muy bien. No sé si tengan algún otro comentario hoy. No de momento, muchas gracias. Sí. Muy bien. Bueno, pues, como dices tú, o sea, va a ser una lectura algo escabrosa, ¿no? Porque es un filósofo que se tiene que leer entre líneas. Y como dices tú, o sea, es importante conocer el punto de vista que maneja Spinoza para poder comprender después el punto de vista acerca de las emociones. Creo que es importante sí, eso. muy bien, sí. Y bueno, también Damasio da, digamos, su contribución, porque Damasio, pues, hace una interpretación del texto y llega a ver pues, un neurobiólogo filósofo de su época, ¿verdad? Porque a él le parece que el monismo desarrolla, en este caso Spinoza, pues es más acorde con la visión actual de la neurociencia, a diferencia de Descartes, que era un poco, o sea, el dualismo cartesiano no coincide con con el enfoque actual de la neurociencia, pero el monismo, el creer que hay una unidad entre la mente y el cuerpo, o el alma y el cuerpo, pues eso es lo que permite que Damasio siente esta nostalgia por Spinoza. Ok, Muy bien, Arturo, ok. muy bien. Pues entonces nos vemos el próximo viernes, damos continuidad y pues muchas gracias por su asistencia, por estar aquí hoy y que tengan muy buen fin de semana entonces. Igualmente todos, cuídense mucho. Sí. Gracias, Gracias Sara, mucho. doctor. Nos vemos. Gracias, Para Felipe. la próxima, pongan Gracias a trabajo. ustedes. Sí, Gracias, cuídense, Felipe, cuídense. también. Sí, nos vemos. Gracias. Adiós.